Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández, viendo clase de ajedrez, donde estamos examinando el ciclo de partidas del genial David Bronte, quien luchó por el título mundial allá en la década de los 50, 1951, y empató el match por el título mundial con el genial Miguel Bobbini. No pudo derrotar al campeón, pero demostró que era tan bueno como el campeón del mundo. Bien. La siguiente partida que veremos corresponde a una jugada en el torneo internacional de Salzbaden del año 1948, donde Bronte, con la edad de 24 años, ¿no es cierto?, se enfrentó con las piezas blancas a el eminente gran maestro polaco Tartakower, después nacionalizado francés. Corresponde a una apertura de peón rey y una defensa semiabierta, la defensa Caro-Kann. Esta partida se jugó en la última ronda y el resultado, comentaba en esa época Bronte, era importante para mí e incluso más que para la Federación Soviética de Ajedrez, ya que el húngaro László Szabo y yo mismos luchábamos en cabeza por el primer puesto. Sucedió que yo gané mientras que él perdía con Erik Lundin. Así fue como conseguí la primera plaza en mi primer torneo internacional. Tal vez debería añadirse que el segundo torneo de este tipo que disputé lo hice en Hastings, las Navidades, en Inglaterra, 1953-1954, 3 años más tarde de mi match por el máximo título. Esta era la realidad del periodo de la Guerra Fría, claro, cuando los jugadores soviéticos no podían salir al mundo a jugar libremente. El 24 de agosto de 1948, el Comité de Deporte de la URSS me otorgó oficialmente el título de Gran Maestro de la Unión Soviética, siendo el 11º en recibirlo. Bonito, ¿eh? O sea, a la edad de 24 años se proclamó Gran Maestro de Ajedrez. En realidad esto no es correcto, yo era el 12. En 1929, comenta Bronte, Boris Berlinsky de Odessa se proclamó campeón de la URSS y se le adjudicó el citado título, pero años más tarde fue despojado de él para permitir a las autoridades investir a Miguel Bobbini como el primer gran maestro oficial de la URSS. Me resultó muy excitante jugar contra el doctor Saviely Tartakower, mi héroe de ajedrez de la adolescencia. Me gustaban mucho no solo los libros de este notable artista, sino también su estilo de juego y su conducta durante su complicada y difícil vida. A pesar de no ser más que un aficionado, Tartakower siempre tuteó a los mejores profesionales del tablero. En mi opinión, sus bellas partidas son a menudo infravaloradas, ya que sus brillantes libros y trabajos periodísticos atraen más la atención. Tampoco deberíamos olvidar que durante la Segunda Guerra Mundial, el doctor Javier cambió su nombre al instalarse en Francia. Tartakower se unió a la resistencia francesa con el general de Gaulle, bajo el nombre del teniente Carter. En ocasiones saltó en paracaídas detrás de la fila de enemigos para llevar a cabo misiones secretas. Algo interesante de la vida de ese extraordinario jugador Tartakower. Bien, la partida con blancas, David Bronte inicia el juego con E4 y Tartakower contesta con la defensa Caro-Kann, semiabierta. Caballo F3, D6, D4, alfil G4. En el año 1948 esta jugada parecía extraña, pero hoy en día es muy popular. H3, buena jugada le pone Bronte. El alfil es más fuerte que el caballo. Alfil H5, alfil E3, caballo F6, caballo B a D2, caballo B a D7, C3, alfil G6. En muchas posiciones y en las que las negras han jugado D6 y caballo B D7, su alfil queda bloqueado en C8. La inusual maniobra alfil C8, G4, H5, G6 lo transformará en una pieza muy activa. Ahora el peón de E4 se halla atacado. E5.
Las blancas inician un temprano ataque intentando explotar la encerrada posición del alfil de F8. Caballo D5. E6. Un temporal sacrificio de peón con la misma idea mencionada antes, pero en este momento también dirigida contra el peón de E7. Interesante sacrificio que se ve en algunas partidas. F por E6. Alfil E2. E5. Tratando de movilizar rápidamente su flanco de rey, las negras. D por E5. Caballo por E5. Caballo por E5. D por E5. Alfil H5. Ahora las blancas luchan por controlar el escaque o casilla E4 para su caballo. Si alfil G4, vamos a colocar acá. Si alfil G4, entonces las negras podrían seguir con E6. Alfil por F6. Dama F6. Alfil G4. Caballo por E3. F por E3. Alfil C5 con un juego muy activo. Entonces, por eso Bronte jugó alfil H5. Y ahora las negras juegan caballo por E3. Intermedia. Alfil por G6. H por G6. F por E3. Dama D3. Dama F3. E6. Las negras se han defendido muy hábilmente y ahora las blancas deben tomar la decisión de colocar el caballo en E4 o en rocar largo. Hoy, dice, comentando esta partida, Bronte en su época, con 50 años de experiencia, habría escogido una de esas jugadas, pero en aquella época, con 24 años, estaba orgulloso de hacer un movimiento puramente técnico después del cual estaba seguro no podía perder. El que estas posiciones se puedan ganar o no depende de la suerte. Las negras tienen 4 peones aislados, pero fácilmente defensibles. Dama E4, obligando al cambio de dama por la amenaza ahí en E5 y G6 sobre todo. Dama por E4. Caballo por E4. Alfil E7. Rey E2. Buena jugada. Esta centralización del caballo me recuerda también una hermosa partida de Tigran Petrosyan en su famoso match de 1963 contra Miguel Bombini, con blancas, contra una india de rey. Petrosyan liquida, en algún momento vamos a ver esa partida, con un caballo extraordinariamente bien centralizado en E4, las posibilidades de las negras. El rey blanco podría enrocar en cualquier lado, pero decide permanecer en el centro. Torre D8, y ahora asistimos a un final de partida muy interesante. Torre a D1. Enroque corto. Torre por D8. Torre por D8. Torre F1. Este movimiento mantiene al rey negro alejado del centro, pero no está claro cómo podrían las blancas progresar. Ahora son las negras las que empiezan a jugar por la victoria. Su próxima jugada crea una debilidad en C6 que se convierte al menos en parte en la razón de la victoria blanca en el final. B6. Caballo F2. Torre D5. Caballo D3, alfil F6, caballo B4,
torre B5, A4, torre C5, buena jugada. Otro peón que llega a E4. De pronto, la activa torre negra se ve atrapada entre los peones propios y ajenos. Las negras planeaban jugar A5, caballo D3 y torre C4, ¿no es cierto? La torre ubicándola acá en C4. Pero esto ya no es posible debido a que en lugar de saltar el caballo, de salvar el caballo, las blancas pueden jugar más valientemente. Vamos a mostrarlo. 28. Las negras jugaron B5, pero vamos a colocar la línea que menciona Bronte. ¿No es cierto? A5, caballo D3, torre C4 y las negras escaparían, pero Bronte encontró que había una mejor posibilidad, la cual era jugar rey D3, increíble, y después de A por B, perdón, eso no es, A por B, C por B, ¿no es cierto? Tendríamos la inusual, increíble posición de que la torre negra ha quedado atrapada en C5 y no puede ocupar la casilla C4. Bonita línea. Por lo tanto, Tartakower juega B5 y con gran sentido de la lógica, Bronte juega A5 cerrando la línea. Alfil D8, torre A1, torre C4, rey D3, alfil E7, caballo A6, increíble, ¿eh? Como la torre negra está atrapada. Torre A4, la única forma de salir de eso. Torre por A4, B por A4. El negro ha conseguido salvar la torre, pero a un alto precio. La estructura de peones y el flanco de dama. Los peones negros no pueden sostenerse mutuamente porque se encuentran desconectados y resulta solo una cuestión de tiempo que el caballo blanco los devore uno tras otro. El problema de mantener 7 peones vivos, todos completamente aislados y algunos doblados, no podía ser resuelto ni siquiera por la portentosa imaginación del doctor Tartakower, comentaba Bronte. Caballo B8, A3, esa es la jugada. B por A3, alfil por A3, caballo por C6, alfil C5, rey C4, alfil G1, rey B5, va a la captura del peón, rey F7, acá se nota la diferencia de haber dejado el rey en el centro, llegó más rápido al área de operaciones. Pequeño detalle de la famosa luz. Ya, lo tenemos resuelto. Qué hermosa partida. Rey F7, rey A6, rey F6, caballo por A7, rey G5, G3 para dificultar, ¿no es cierto?, el ingreso del rey y que este alfil se desgaste en cambiar de diagonal. C4. No puede capturar el peón porque si no se va a dama inmediatamente con C5. Por lo tanto el negro tiene que retroceder. Rey F6.
caballo C8, alfil por G3, C5 y abandona. Ya no hay forma de tener ese peón. Qué lindo final. El público presente en la última ronda vio algo más que simple ajedrez. Mientras me encontraba alejado de mi mesa, paseando y mirando las partidas de Szabo y Boleslavski, vi a un espectador evidentemente ebrio, que se acercó a nuestra mesa y arrojó al suelo reloj y pieza. El Dr. Tartakower se defendió de la inesperada agresión mediante una estratégica retirada. Intervino la policía y el orden fue rápidamente restaurado. Más tarde se descubrió que ese hombre procedía de Lituania y que había provocado tal incidente para protestar contra los rusos que habían enviado a su hermana a Siberia. El ataque, por lo tanto, había dirigido contra mí, no contra el Dr. Tartakower. Este suceso fue largamente discutido en la prensa y por los jugadores. Incluso el siempre silencioso Isaac Boleslavski tenía algo que comentar. Si este hombre realmente está contra los rusos, ¿por qué atacó a David Bronte y no a Alexander Kotov? Alexander Kotov, diré que era un jugador extraordinario, gran maestro, admirador del juego de Alexander Alekhine. Escribió Herencia ajedrecística, los 4 tomos de Alekhine, de Herencia de Alekhine, una extensa biografía sobre Alekhine y sus mejores partidas, pero también era un fanático, era realmente tipo comisario que acompañaba a las delegaciones y al encargado ruso de las delegaciones soviéticas en el extranjero. Por eso el comentario de Boleslavski, que el ataque tendría que haber sido sobre Kotov y no sobre David Bronte, que siempre fue y será considerado una bellísima persona que, al contrario, sufrió el abuso del poder soviético. Bien, eso es todo. Ya nos estaremos encontrando en breve con otra partida de este legendario gran maestro ucraniano David Bronte.